¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este sensual y erótico canal. Vaya, hasta se siente extraño hacer este saludo después de tantos y tantos meses. Antes de comenzar con este video me quiero disculpar con ustedes porque en serio pasó bastante tiempo hasta volver a hacer videos, pero creo que esta vez estoy preparado, ya tengo todos los materiales que necesito, ya tengo un poco más de tiempo, así que ya no hay excusas y Diego va a volver con videos a partir de ahora. Y así es como casi un mes después de Halloween, aquí está mi video especial de Halloween. Así que cambiemos la atmósfera y empecemos. La Vocacional 5 se convirtió en un lugar emblemático en mi vida. Cuando estaba por elegir preparatoria, sinceramente esta nunca fue mi primera opción, pero el destino decidió otra cosa. Y una vez entré ahí, nunca más la pude olvidar. De sus pasillos salieron grandes amistades, talentos que hoy en día son muy conocidos y socios que formaron y formarán parte de proyectos bastante especiales. Entre risas, desvelos y recuerdos que todavía llevo conmigo, la Voca 5 fue un segundo hogar. Pero no todo en esta escuela es luz ni nostalgia. Así como guarda momentos memorables, también guarda una historia oscura que muy pocos conocen. Y los que la conocen, muy pocos se atreven a contarla. Hoy, en este video especial de Halloween, voy a hablarte de esta supuesta maldición que ronda los pasillos de la Vocacional 5. Lo que estoy a punto de contarte parece una maldición, un secreto a voces que con los años se fue desvaneciendo entre las generaciones. Se dice que este rumor y esta supuesta historia se platicaba mucho en los pasillos de Vocacional 5 por ahí de entre los años 70 y 90. Una historia que muy pocos recuerdan, pero nunca desapareció del todo. Yo me enteré de ella casi por casualidad. Había ido a mi escuela porque tenía la intención de grabar un vlog en plena pandemia. Se me hacía interesante mostrar a la gente y sobre todo volver a entrar a mi antigua preparatoria y verla cómo era en un contexto pandémico. Mientras buscaba formas de entrar o alguien que me hiciera el paro, me encontré con un trabajador de aquella escuela y él fue quien me platicó por primera vez de esta supuesta maldición. Según su versión, todo comenzó en 1968. La Vocacional 5 fue una de las principales escuelas que encendió la chispa de aquel movimiento que terminaría en el histórico y muy trágico 2 de octubre. Y se dice que a causa de esto, una supuesta maldición cayó sobre la Vocacional 5. La maldición dicta que a partir de 1970 y cada 6 años, un alumno de la Vocacional 5 perderá la vida en fechas cercanas a Halloween. Y esto no se va a detener hasta que el número de víctimas que cobró aquel 2 de octubre sea recompensado. Al principio no lo creí, me parecía una exageración o una de esas típicas historias de es que en la escuela había un cementerio, de esas historias que pues les cuentas a los de nuevo ingreso para asustarlos. Pero todo cambió cuando en esta misma época de pandemia organizaba un iceberg de la escuela en una antigua página que teníamos en Facebook. Y ahí empezaron a llegar mensajes, testimonios que aseguraban que sí, que algo había sucedido, y personas que inclusive no tenían conocimiento de esta supuesta maldición justo dieron en el clavo con los años en que se supone que iba a ocurrir algo. 2006, 2012. Y entonces pensé, el siguiente año sería 2018. Y fue entonces que recordé que lo del 2018 yo lo viví. Era 30 de octubre del año 2018, un día cualquiera, aunque con un ambiente distinto. En la escuela se respiraba un aire festivo, pues esa tarde se celebraría Halloween. Muchos habían ido disfrazados aprovechando que al día siguiente comenzaría un corte de agua que suspendería las clases por el resto de la semana. Yo también me disfracé, más que nada por cumplir una actividad que por gusto, pero al final lo terminé disfrutando. Incluso pude exponer sobre mi disfraz en inglés y con eso remontar la calificación del semestre. Pero eso no es lo que importa aquí.
Terminando aquella clase, alrededor de las 8 o 9 de la noche, una compañera irrumpió en el salón. Venía pálida, temblando, y solo alcanzó a decir: «No mames, se acaba de aventar una chica desde el tercer balcón». Para quien no conoce, la Vocacional 5 es una escuela pequeña. El patio central está rodeado por edificios y desde los salones hay escaleras con vista hacia las canchas. Cuando escuchamos eso, todos quedamos en silencio. Salí del salón y sentí algo que no olvidaré nunca. Un silencio tan profundo que helaba la piel. Era extraño, demasiado para una noche que se suponía de fiesta. Me acerqué junto con otros compañeros a un ventanal que daba hacia el patio. Desde ahí se alcanzaba a ver. Y sí, en el suelo yacía una chica. Había sangre alrededor de su cabeza. Fue una imagen dura, una que la verdad no me logro sacar de la cabeza. Vi cómo algunos intendentes llegaron con su jalador intentando limpiar la escena, pero era muy difícil borrar lo que había sucedido. Poco después, un prefecto nos pidió desalojar el edificio. Nadie dijo una palabra. Recuerdo caminar con mis amigos hacia la salida. Algunos habían estado cerca del lugar y contaban lo que habían visto con una seriedad que jamás les había conocido. Salimos juntos, en silencio, caminando como si se tratara de una procesión. Nadie se imaginaba que en un día que se suponía era de fiesta y celebración, íbamos a llegar a presenciar algo así. Como ya comentaba, yo administraba una página de Facebook sobre la escuela y a través de ella logré enterarme de más detalles. Incluso pude tener una comunicación indirecta con los padres de esta chica que me dieron permiso de compartir información sobre el estado de su hija de manera respetuosa. Durante el resto de la semana no hubo gran novedad. Ella permaneció con vida, pero al llegar el domingo falleció. Al día siguiente, en el patio, sus compañeros de salón realizaron un último homenaje. Nos solicitaron a todos vestir de blanco e hicieron un último pase de lista. Desde entonces la Vocacional 5 no volvió a sentirse igual. Con el tiempo, las escaleras donde sucedió este hecho fueron cerradas, las embarrotaron y se hicieron muchas teorías al respecto de lo que había pasado. Y sobre los hechos se construyeron muchas versiones. Unos decían que fue un accidente, otros que no. La verdad es de que nunca supe con certeza cómo fue que se dio este accidente. Lo único que puedo afirmar es que fui testigo de un momento sumamente triste y delicado que marcó y cambió para siempre la historia de aquella escuela. Al momento de suceder esto, pues yo lo tomé como un hecho aislado, uno muy trágico, pero ahora, conociendo el contexto de esta supuesta maldición, me puse a pensar, ¿y qué tal si esto es parte de algo mucho más oscuro y mucho más antiguo de lo que muchos podíamos llegar a creer? Hasta el momento que empecé a hacer el iceberg, lo único que tenía en mis manos para esta supuesta teoría y maldición era mi experiencia propia y lo que me había contado aquel trabajador. Nada más que eso. Un testimonio personal y una historia que sonaba más a conspiración que a una realidad. Pero todo cambió cuando empezaron a llegar los testimonios. En la página de Facebook que administrábamos, llamada Vocacional 5 100% real no fake, mis amigos y yo decidimos hacer un iceberg recopilando las historias más oscuras, raras o desconocidas de la escuela. Lo que no esperábamos era la cantidad de mensajes que empezaron a llegar. Historias de corrupción, acoso, desapariciones, supuestos túneles y las más fuertes, muertes dentro de la escuela. Entre esos mensajes había dos que llegaron específicamente al correo que en ese momento habíamos dado para que nos mandaran las historias. Podían hacerlo ya sea al Messenger de la página o este mismo correo. Y sin saberlo, estas dos historias conectaban a la perfección con la historia que ya me habían contado. La primera historia llegó de una chica que estudió en la Boca en 2006. Nos contó que el 30 de octubre de ese año sus clases terminaron alrededor de las 8 de la noche. Como aún era menor de edad, solía esperar dentro de la escuela a que sus padres pasaran por ella. Esa noche estaba con su novio cuando, cerca de las 9:30, los salones empezaron a vaciarse. Fue entonces cuando escucharon un grito proveniente de un salón cercano. Se acercaron para ver qué ocurría y descubrieron que la persona que gritaba era una maestra. Cuando ella asomó la cabeza para ver dentro del salón, alcanzó a notar a un estudiante que se había quitado la vida colgándose.
La segunda historia ocurrió 6 años después, el 31 de octubre de 2012. Nos la envió un ex trabajador de la escuela. Aquel día le tocó limpiar los baños del edificio de informática durante el cambio de turno entre el matutino y el vespertino. Al entrar, encontró a un alumno recostado en el piso, aparentemente dormido. No le sorprendió demasiado al principio. Después de todo, no era raro ver a estudiantes en mal estado, y menos en fechas como Halloween. Pero al intentar moverlo para empezar la limpieza, notó que el joven no reaccionaba. Uno de los doctores de la escuela llegó poco después y confirmó la ausencia de pulso. Más tarde, la ambulancia corroboró su fallecimiento. Días después, este trabajador supo que la causa había sido una sobredosis de antidepresivos. 3 historias, 3 tragedias, una en 2006, otra en 2012 y la que yo viví en 2018. Todas ocurridas en la misma fecha, un día previo a Halloween o incluso en el mismo Halloween. Todas separadas por exactamente 6 años, y fue al momento de enterarme de esto que esa supuesta teoría me dejó de parecer a una conspiración y me empezó a hacer ruido porque parecía haber algo más. Y bueno, todas estas historias vaya que inquietan. Más allá del hecho de que pues fueron sucesos muy trágicos, si lo vemos bien, forman una coincidencia bastante terrorífica. Y tomando en cuenta lo que me contaron a mí de que todo comenzó en 1970, entonces es casi imposible no preguntarse, entonces, ¿qué pasó en 1970? ¿Qué pasó en el 76? ¿En el 82? ¿En el 88? ¿En el 94? ¿Qué sucedió en el 2000? Pero como el año más cercano de todos estos que mencioné ocurrió hace 25 años, sinceramente pues me resigné a nunca saberlo. ¿Quién en algún momento me podría dar un testimonio realmente convincente de lo que haya sucedido? Así que pues simple y sencillamente dije, bueno, tal vez eso nunca lo sabré, pero estaba más cerca de confirmar esta teoría de lo que alguna vez pensé que iba a llegar a estarlo. Como me llegué a enterar de todo esto en 2020, sí llegó a pasar por mi mente la idea de, bueno, pues si todo esto es real, tal vez suceda algo en 2024. Pero de repente fueron pasando los meses, los años, inclusive llegó Halloween del 2024 y ni siquiera tuve presente la idea de que algo pudiera suceder. Es más, ni siquiera me acordaba de esta supuesta teoría. Fue hasta que decidí volver a hacer videos que me metí a mi YouTube Studio para ver cómo iban las horas de visualización, las vistas, los comentarios. Y fue ahí cuando descubrí este. Hola, espero puedan hacer público esto. Que aquí ya pasaron más de medio año y no veo que nadie haga nada. Esto pasó el 31 de octubre pasado. Yo era del salón 5 de V8. Y me gustaría no dar más información al respecto de mi persona, ya que temo que algo me pueda pasar. Desde hace días que hay unos cuantos roces entre 2 compañeros. La situación ya iba escalando con amenazas y golpes. Pero ayer, en la última clase, todo explotó y uno trajo a unos amigos y golpearon a mi compañero. Ya no respiró después de tan fuerte que lo golpearon. Se llamaba Rubén Elías Navarro Montoya. Espero puedan hacer esto público para llamar la atención y se hagan las investigaciones correspondientes para atrapar a los culpables, que al parecer eran recursadores, porque nunca los vi entrar a clase. Este comentario me llamó bastante la atención porque cuando yo asistí a la vocacional, claro que se daban situaciones violentas, pero que yo conozca una situación que escaló hasta el nivel de que alguien perdió la vida por violencia, no la recuerdo, o al menos en el tiempo que yo estuve en la vocacional del 2015 al 2018-19, no me tocó, al menos presenciarla. Así que sí, no se me hace extraño que algo así pudiera llegar a suceder, pero lo que más me llama la atención pues es la fecha. Un comentario distinto a todos los demás. Esto no nos habla de un accidente o de alguien que se quitó la vida. Escala una situación mucho más complicada, una de violencia. Algo que ya rebasa lo anecdótico y comienza a ser preocupante en verdad. Y honestamente no sé si en Vocacional 5 hicieron algo al respecto con esta situación. No me sorprendería que no, porque cuando pasó
Lo que ya les conté en 2018, lo único que se hizo fue permitirles a sus compañeros hacer el último pase de lista y clausurar aquellas escaleras hasta que les pusieron barrotes. Pero lo que más me alarmó y llamó la atención de ese comentario fue ver de nuevo 31 de octubre. Al momento de grabar este video es noviembre del 2025. El comentario data de 4 meses antes y nos comenta la fecha en que sucedió, entonces asumo que se refiere al Halloween del 2024. 6 años después de lo que ocurrió en 2018. Y al final, no sé si todo esto se trata de una serie de coincidencias que casualmente conectan demasiado bien, o si detrás hay algo que realmente nadie ha querido ponerse a ver o a pensar, o que incluso muchos desconocen, porque de no haber ido yo a la escuela ese día, quizás nunca me habría enterado de que había una supuesta maldición. Pero si lo pensamos fríamente, la línea se vuelve demasiado clara como para ignorarla. 2006, 2012, 2018 y ahora 2024. Cada 6 años, siempre en la misma escuela, casi siempre en 31 de octubre. Y si esta supuesta maldición es real, si de verdad existe algo que regresa o algo que despierta, algo que no sé qué hace que todas estas situaciones sucedan, entonces, pues para mí ya no es a lo mejor una prioridad. Obviamente tengo la curiosidad de saber qué pasó desde el año 70, pero ya no es una prioridad. Ahora la cosa es, ¿volverá a pasar? Porque 2030 no está tan lejos y quizá cuando llegue ese día nuevamente haya un testimonio por ahí que contar. Sea lo que sea, son situaciones sumamente complicadas. Yo espero que realmente no pase nada y que inclusive tal vez me estén jugando una broma con estos testimonios que mandaron, algo así. Pero si todo esto se trata de algo real, bueno, nos veremos en 6 años.